La tarde se deslizaba lentamente sobre la Ciudad de México, dejando un resplandor anaranjado que bañaba las fachadas gastadas del barrio de San Rafael. Entre avenidas ruidosas y callejones donde los tamaleros anunciaban su mercancía, se alzaba un edificio antiguo de 5 pisos, pintado de un color beige que ya había perdido la batalla contra el tiempo y la humedad. Sus balcones estaban adornados con macetas desordenadas, ropa colgando y antenas improvisadas que parecían una maraña de recuerdos. Allí comenzaba una nueva historia, y nadie lo sospechaba. Lucía llegó con 2 maletas arrastrando ruedas que chillaban contra las baldosas del vestíbulo. Vestía jeans sencillos, una blusa clara y llevaba el cabello recogido deprisa, como quien viene de cerrar un ciclo y abrir otro. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban tanto nerviosismo como esperanza. Había decidido mudarse a este edificio buscando un respiro, un lugar donde empezar de nuevo, lejos de viejos enredos sentimentales y familiares que ya no tenían remedio. Creía que vivir sola, rodeada de desconocidos, le daría cierta paz. Pero la paz no era precisamente lo que abundaba en el número 27 de la calle Maestro Antonio Caso. Apenas puso un pie en el vestíbulo, apareció como de la nada una mujer mayor, de cabello canoso perfectamente recogido en un chongo alto y gafas colgando de una cadenita dorada. Tenía un andar firme y una mirada de águila que parecía atravesar la ropa y el alma de cualquiera. Era doña Remedios, la vecina veterana y autoproclamada guardiana del edificio. «Buenas tardes, mijita, tú eres la nueva, ¿verdad?», dijo con un tono entre amable y entrometido. «Sí, soy Lucía, vengo para el departamento 302», respondió, intentando sonreír. «Ah, claro, claro», asintió Remedios mientras se acomodaba las gafas. «Pero aguas, aquí todos se conocen desde hace años y cada quien tiene su carácter. Arriba vive Carla, la gritona, y su marido Manolo, que ni trabaja como Dios manda. Y luego está don Ernesto, el administrador, que se cree el presidente de la República». Lucía no sabía si reírse o asustarse, así que optó por un gesto educado. Mientras tanto, Remedios ya había agarrado una de las maletas como si fueran amigas de toda la vida. «Yo te ayudo, mija, pero te voy contando de una vez. Aquí el elevador sirve cuando quiere, y las paredes son más delgadas que el papel. Todo se oye. Así que, si cantas en la regadera, pues ya sabrás que nos vas a dar serenata a todos». En ese instante se escuchó el chasquido metálico de llaves y apareció don Ernesto, un hombre alto, delgado, con bigote perfectamente recortado y un aire de formalidad exagerada. Vestía camisa de manga larga, pantalón de vestir y portaba un llavero enorme que tintineaba con autoridad. «Señorita, bienvenida al edificio San Rafael», dijo con voz grave. «Antes de instalarse, necesito que firme este reglamento de convivencia. Aquí no se permite ruido después de las 10 de la noche, ni fiestas sin previo aviso, ni mascotas que ladren más de la cuenta». Lucía parpadeó varias veces. Apenas estaba entrando y ya le estaban recitando reglas. Tomó la hoja, la firmó sin leer demasiado y agradeció. Don Ernesto la observó con un gesto seco, pero no hostil. Tal vez en el fondo le agradaba ver gente nueva, aunque no lo admitiera. El edificio estaba vivo. Mientras subían por las escaleras cargando las maletas, se escuchaba el eco de una televisión a todo volumen en algún piso, el llanto de un bebé en otro, y el aroma de frijoles recién hervidos mezclándose con el olor a humedad. Era un microcosmos lleno de voces y olores, una sinfonía caótica que marcaba la rutina de la comunidad. Cuando por fin llegó al 302, Lucía suspiró. El departamento era modesto, una sala pequeña con piso de mosaico antiguo, una ventana que daba al patio interno y una cocina diminuta con estufa de gas. Nada lujoso, pero suficiente. Mientras recorría el espacio con los ojos, escuchó un portazo arriba, seguido de una discusión. «Ya te dije que no quiero que hables con la vecina nueva». La voz femenina retumbaba con furia. «Carla, ni la conozco todavía», respondió un hombre, cansado. Lucía frunció el ceño. No quería meterse en problemas ajenos, pero era imposible ignorar que sus vecinos no eran precisamente tranquilos. Poco después, tocó a la puerta doña Remedios otra vez, trayendo una charola con galletas. «Nada más para darte la bienvenida, mijita. Pero no te fíes de todos, ¿eh? Aquí cada quien jala agua para su molino». Lucía agradeció, aunque ya empezaba a intuir que la mujer no le contaba las cosas por bondad, sino porque disfrutaba ser la primera en marcar territorio. Cuando cayó la noche, Lucía salió al pequeño balcón. La calle iluminada por faroles viejos mostraba autos estacionados en doble fila, vendedores ambulantes recogiendo sus cosas y el ruido constante de la ciudad que nunca dormía. Desde arriba se escuchaban pasos, risas, gritos y hasta un «ya cállate, Carla», que alguien lanzó con fastidio.
Apoyada en la barandilla, Lucía pensó en lo extraño que era llegar a un lugar nuevo y sentir que todos te observan, te miden, te juzgan sin conocerte. Aún así, algo en ese caos la hacía sonreír. Tal vez, después de todo, allí podría empezar su nueva vida. Mientras cerraba las cortinas, escuchó de nuevo la voz de doña Remedios desde el pasillo, hablando con otra vecina. Aquí nunca falta el drama, mi reina, nunca. Y con esa certeza, la primera noche de Lucía en el edificio San Rafael quedó marcada por la mezcla de curiosidad y presagio. El lugar estaba lleno de historias, y ella, sin saberlo, ya era parte de todas. La mañana siguiente comenzó con el murmullo incesante de la ciudad filtrándose por las ventanas del edificio San Rafael. Los claxones de los autos, el pregón de un señor vendiendo jugo de naranja en la esquina, y el martilleo lejano de una construcción componían el fondo sonoro que acompañaba a los vecinos. Dentro del edificio, la vida despertaba con su propio concierto, una radio encendida con música ranchera en el segundo piso, pasos apresurados de alguien bajando las escaleras, y el ladrido nervioso de un perro que, en teoría, estaba prohibido según el reglamento de convivencia. Lucía se levantó con la intención de organizar su nuevo hogar. Mientras acomodaba sus libros en una repisa improvisada, escuchó un golpe seco en la puerta. Al abrir, se encontró frente a frente con Carla, la vecina del 402. Era una mujer joven, de cabello oscuro y gesto duro, con los brazos cruzados como si siempre estuviera lista para un combate verbal. «Vecina», dijo con voz cortante, «nada más quería presentarme. Soy Carla, vivo arriba con mi esposo. Solo para que sepas, aquí no confiamos en los nuevos tan rápido». Lucía trató de mantener la calma. «Encantada, Carla. Yo solo vengo a vivir tranquila. No pretendo molestar a nadie». Carla la miró de arriba abajo, como evaluándola. «Pues más te vale. Este edificio ya tiene suficientes problemas». Sin más, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando tras de sí un eco de tensión. Lucía cerró la puerta, sacudió la cabeza y respiró hondo. Apenas llevaba un día allí y ya sentía que caminaba sobre terreno minado. A media mañana, un timbre metálico retumbó en todo el edificio. Era el aviso de don Ernesto, el administrador. Con su habitual formalidad, iba tocando puerta por puerta anunciando: «Reunión general a las 6 de la tarde en el vestíbulo. La asistencia es obligatoria». El anuncio provocó comentarios en cada pasillo. Doña Remedios se apresuró a bajar a la tiendita de la esquina, donde se encontró con otra vecina para comentar la noticia. «Ya ves, seguro es por el elevador, que ya parece ruleta rusa. A ver qué excusa trae Ernesto ahora». A las 6 en punto, el vestíbulo del edificio se transformó en un salón improvisado. Sillas desiguales se acomodaron en círculo, unas de plástico, otras plegables y hasta un par que alguien bajó de su comedor. El ambiente olía a café recién hecho mezclado con humedad y polvo. Todos los vecinos hablaban al mismo tiempo, creando un murmullo denso. Lucía llegó tímida, buscando un rincón discreto, pero enseguida fue atrapada por la mirada vigilante de Remedios. «Aquí, mija, siéntate conmigo», exclamó, arrastrándola de la mano. «Así escuchas bien de qué pie cojea cada quien». Al frente, don Ernesto carraspeó y levantó una carpeta con papeles. «Buenas tardes, comunidad. El motivo de esta reunión es urgente. El elevador está fallando de manera seria. Ya no es seguro. Necesitamos cooperar para repararlo». Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Manolo, el esposo de Carla, fue el primero en alzar la voz. «¿Otra vez dinero, don Ernesto? Si cada mes pedimos cuentas y nunca queda claro en qué se gasta». Doña Remedios aprovechó para intervenir. «Pues claro, porque algunos no aportan lo que deben. Y otros se hacen de la vista gorda». Carla, sentada junto a Manolo, no tardó en encenderse. «¿Me está insinuando algo, doña? Porque nosotros siempre cumplimos, aunque otros gasten en chismes en vez de arreglos». El ambiente se tensó. Las miradas se cruzaban como flechas envenenadas. Lucía observaba todo, intentando no destacar, pero en su interior algo hervía. Ese caos de voces le recordaba a su familia, donde todos hablaban a la vez y nadie llegaba a acuerdos. Entonces levantó la mano con timidez. «Disculpen, yo soy nueva aquí, pero trabajé en administración de oficinas. Si quieren, puedo ayudar a organizar las cuentas y los pagos, para que sea más claro para todos». El silencio se extendió unos segundos. Todos giraron la cabeza hacia ella, algunos con sorpresa, otros con recelo. Don Ernesto, que hasta entonces había mantenido su gesto serio, la miró con cierto alivio. «Eso me parece excelente. Tal vez alguien joven y con otra visión pueda ordenar lo que ya está muy enredado». Remedios no perdió tiempo en añadir: «Pues sí, mija,
A ver si es cierto que puedes. Porque aquí todos prometen y al rato se hacen los desaparecidos. La discusión se retomó, con vecinos discutiendo sobre cuotas atrasadas, sospechas de mal manejo y hasta reclamos por goteras y basura en el patio. Lucía, sin querer, ya estaba en medio de la tormenta. Apuntaba detalles en una libreta, intentando dar estructura al caos, aunque cada frase que anotaba venía acompañada de gritos, chismes y acusaciones. La reunión duró más de lo esperado. Entre voces elevadas, manotazos sobre la mesa y suspiros cansados, al final se acordó cooperar con una cantidad inicial para revisar el elevador. Algunos lo hicieron de mala gana, otros se negaron, pero al menos el tema quedó asentado. Cuando la gente comenzó a dispersarse, Lucía sintió una mezcla de cansancio y extraña satisfacción. Había hablado, había aportado, y aunque sabía que no todos confiaban en ella, había dejado una primera huella. Más tarde, ya en la calma de su departamento, preparó una taza de té y se dejó caer en el sillón. Escuchaba los pasos en los pasillos, las puertas cerrándose, el murmullo de una televisión lejana. El edificio tenía vida propia, una respiración constante hecha de todas esas rutinas compartidas. De pronto, un ruido sutil la sacó de sus pensamientos, un roce en la puerta de su departamento. Al acercarse, vio un papel doblado que alguien había deslizado por debajo. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Las letras eran torpes, escritas a prisa. No confíes en nadie aquí. Lucía lo leyó varias veces, sintiendo un escalofrío. La habitación, iluminada apenas por la lámpara del techo, parecía más fría de lo normal. Guardó el papel en un cajón, respiró hondo y trató de convencerse de que no pasaba nada. Se recostó en la cama, cerró los ojos y, aunque el cansancio la vencía, las palabras seguían resonando en su mente. El edificio, con sus voces y secretos, ya no era solo un lugar donde vivir. Era un escenario donde algo más profundo se estaba gestando, aunque ella aún no podía comprenderlo. La mañana se levantó gris en el barrio de San Rafael. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que amenazaban lluvia, y el aire tenía ese olor metálico y fresco que precede a las tormentas. Dentro del edificio, los sonidos habituales acompañaban el despertar, una radio vieja transmitiendo boleros, el rechinar de una escoba sobre el pasillo y los golpes secos de una puerta que no cerraba bien. Lucía abrió los ojos lentamente, recordando el papel que había encontrado bajo su puerta la noche anterior. No confíes en nadie aquí, decía el mensaje, y aunque había intentado convencerse de que era una broma, no podía sacárselo de la cabeza. Se preparó un café en la pequeña cocina y se acercó a la ventana. Desde ahí podía ver el patio interior, donde doña Remedios ya estaba regando sus plantas con un delantal floreado y un aire de superioridad que parecía acompañarla siempre. Cada tanto miraba hacia arriba, como asegurándose de que alguien la observaba para poder iniciar una conversación. Lucía bebió un sorbo de café y decidió ignorar la incomodidad, al menos por esa mañana. Sin embargo, el edificio tenía sus propias maneras de obligar a la gente a involucrarse. Apenas terminó de lavar su taza, escuchó voces fuertes provenientes del piso de arriba. Eran discusiones que se filtraban con claridad a través de las delgadas paredes. Si descubren lo del dinero, nos corren de aquí. Era la voz masculina de Manolo, cargada de ansiedad. Baja la voz, por favor, respondió Carla con un tono áspero. ¿Quieres que toda la vecindad se entere? Ya bastante tenemos con la vieja de Remedios metiendo la nariz en todo. Lucía se quedó quieta, con el corazón acelerado. No quería escuchar, pero las paredes transmitían cada palabra como si se tratara de un eco inevitable. Lo del dinero, la frase se le quedó grabada. ¿Sería eso lo que motivaba tanto enojo en las reuniones? ¿Un mal manejo de las cuotas? Decidió distraerse bajando al vestíbulo, donde don Ernesto estaba revisando una carpeta de papeles sentado en una silla de madera. Llevaba el ceño fruncido y las gafas a medio caer sobre la nariz. Cuando Lucía lo saludó, él levantó la vista y suspiró. Buenos días, señorita Lucía. Perdón si la recibo con esta cara, pero uno a veces se pregunta si vale la pena ser administrador aquí. Todos se quejan, todos desconfían, y al final el elevador sigue igual. Quizá yo pueda ayudarlo a organizar mejor las cuentas, dijo ella con cautela, recordando su ofrecimiento en la reunión anterior. Ojalá, muchacha, ojalá, respondió Ernesto, cerrando la carpeta. Aunque la verdad, hay cosas que ni la mejor administración puede arreglar. El tono de sus palabras dejaba entrever más de lo que decía. Lucía notó que evitaba mirarla directamente, como si guardara un peso del que no quería hablar. No insistió. De regreso a su departamento, se cruzó en las escaleras con doña Remedios, que cargaba una bolsa de mandado. «Lucía», exclamó, bajando la voz enseguida, como si compartiera un secreto.
Ten cuidado con esa parejita de arriba. Siempre discuten por dinero, y uno nunca sabe en qué líos andan. Yo no digo nada, pero más vale que estés atenta. Lucía agradeció con una sonrisa tensa, aunque por dentro sentía que las piezas empezaban a encajar. Esa vecindad era un tablero lleno de movimientos ocultos, y ella apenas estaba aprendiendo las reglas del juego. Esa misma noche, ya entrada la oscuridad, alguien tocó suavemente a su puerta. Al abrir, se encontró con Manolo. Estaba nervioso, con el cabello despeinado y la camisa mal abrochada. Miraba hacia atrás, como temiendo que alguien lo siguiera. «Perdona que te moleste», dijo en voz baja. «Solo quería pedirte un favor, no digas nada de lo que escuchaste hoy. Sé que se oye todo, las paredes son como papel, pero no digas nada, por favor». Lucía se quedó en silencio unos segundos. «No me gusta meterme en lo que no me corresponde, Manolo. Pero si hay un problema con el dinero de la comunidad, creo que todos deberían saberlo». Él agitó las manos, desesperado. «No entiendes, no todo es lo que parece. Yo solo quería evitar que Ernesto quedara mal». La confesión, aunque incompleta, dejaba un rastro de incertidumbre. Lucía asintió lentamente, sin comprometerse. Manolo bajó la mirada y se fue casi corriendo por el pasillo. Apenas cerró la puerta, Lucía escuchó un chirrido metálico que venía del elevador. Un segundo después, un grito desgarrador sacudió el edificio. «¡Ayúdenme! ¡Auxilio!». Era Carla. Había quedado atrapada dentro del elevador, que se detuvo con un golpe seco entre pisos. Los vecinos salieron de sus departamentos, alarmados. Don Ernesto corrió a buscar las llaves, mientras Remedios exclamaba con dramatismo: «Esto ya se veía venir. Ese aparato es una trampa mortal». Lucía observaba la escena, impotente. Carla golpeaba las paredes metálicas desde adentro, gritando que la sacaran. Los pasillos se llenaron de voces, órdenes confusas y pasos apresurados. Algunos intentaban abrir la puerta con palancas improvisadas, otros corrían a llamar al servicio de emergencias. La tensión era insoportable. El eco de los gritos resonaba por todo el edificio, mezclado con el sonido de metal crujiendo. Finalmente, después de varios minutos que parecieron horas, lograron abrir un espacio por el que Carla pudo salir, despeinada, temblando y con los ojos llenos de rabia. «Esto es culpa de todos ustedes», gritó, señalando al grupo. «Y tú, Lucía, desde que llegaste solo han pasado desgracias». Las palabras cayeron como piedras. Lucía intentó responder, pero el murmullo de los demás vecinos creció, y sintió que las miradas se clavaban en ella con sospecha. Guardó silencio, tragó saliva y regresó lentamente a su departamento. Ya en la soledad de su sala, encendió la lámpara de mesa y se sentó con las manos en el regazo. El edificio vibraba con voces alteradas y pasos apresurados, pero dentro de su cuarto reinaba un silencio pesado. Miró hacia el cajón donde había guardado el papel con la advertencia y lo volvió a leer. Esta vez, esas letras torpes parecían tener más sentido. «No confíes en nadie aquí». Lucía entendió que la advertencia no era una exageración ni una broma. El edificio estaba lleno de secretos, y cada vecino parecía ocultar algo detrás de las paredes delgadas. Lo supo en ese instante, lo que acababa de presenciar no sería la última crisis. Apenas estaba entrando al verdadero corazón de la comunidad de San Rafael, un lugar donde las apariencias engañaban y donde cada discusión, cada mirada y cada silencio cargaban un peso mucho más profundo de lo que cualquiera se atrevía a admitir. El sol de media mañana iluminaba con fuerza la fachada color crema de edificio Las Jacarandas. Desde temprano, se escuchaba el bullicio de los vecinos, el motor de la camioneta del repartidor que dejaba cajas de refrescos en la tienda de la esquina, los ladridos constantes de un perro en el tercer piso, el golpeteo metálico de alguien martillando en un balcón. En medio de aquel ambiente cotidiano, dentro del departamento 201, Claudia organizaba meticulosamente sus papeles en la mesa del comedor. Llevaba el cabello recogido con una pinza y un vestido sencillo de flores, pero sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos. Revisaba contratos, facturas, recibos de luz y agua como si cada hoja fuera un recordatorio de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Mientras tanto, en el 301, Ernesto se había levantado tarde. El joven diseñador seguía en pijama, con una taza de café en mano, revisando correos de clientes en su laptop. Su vida parecía caótica pero libre, no tenía la presión de una familia que mantener ni de cuentas atrasadas que lo persiguieran. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando escuchó el timbre insistente de su puerta. Al abrir, se encontró con don Julián, impecable como siempre con su camisa de lino blanca y el cabello perfectamente peinado hacia atrás. «Ernesto, necesito hablar contigo de algo muy serio», dijo con voz grave,
casi ceremoniosa. El joven lo invitó a pasar, aunque en su rostro se mezclaba la curiosidad con cierta incomodidad. Don Julián se sentó en el sillón como si fuera suyo y respiró hondo antes de continuar. He notado ciertos movimientos en este edificio que no me gustan nada. Tú que eres observador, dime, ¿has visto a Claudia entrar o salir con cajas sospechosas? Ernesto casi se atraganta con el café. ¿Cajas sospechosas? Pues, no, la verdad, solo la veo entrar con su hijo o con bolsas del súper. Don Julián bajó la voz como si temiera que alguien los escuchara. No quiero alarmarte, pero me dijeron que podría estar usando su departamento como oficina de negocios turbios. Y si eso afecta la tranquilidad de los demás vecinos, yo, como administrador, tengo que actuar. Ernesto arqueó una ceja. ¿No será que a usted le gusta meterse demasiado en la vida de los demás? Don Julián frunció el ceño, pero no respondió. En cambio, se levantó y se despidió con un apretón de manos exageradamente formal, dejando a Ernesto con la duda de si realmente había algo oscuro en la vida de Claudia o si todo era un invento de su vecino metiche. En el 102, mientras tanto, doña Margarita estaba en plena reunión de tertulia mañanera con 3 vecinas de otros edificios. Sobre la mesa había pan dulce, café de olla y una pila de chismes que circulaban más rápido que las cucharitas en las tazas. Margarita, con sus grandes aretes de perlas falsas y una blusa color fucsia, hablaba con entusiasmo. Yo les digo una cosa, esa muchacha Claudia no es lo que aparenta. Detrás de esa carita de sufrida, hay secretos. Lo presiento. Las otras vecinas la miraban fascinadas, como si doña Margarita tuviera el don de la clarividencia. Una de ellas, entre risas, comentó: «Pues a mí me cae bien, se ve trabajadora». «Trabajadora», replicó Margarita golpeando suavemente la mesa con la palma. «Ya veremos, ya veremos. Los secretos siempre salen a la luz». Lo que Margarita no sabía es que, en ese preciso instante, Claudia estaba recibiendo una llamada que le helaba la sangre. Se alejó hacia su recámara para contestar en voz baja, asegurándose de que su hijo, Diego, no la escuchara. «Claudia, soy yo. Tienes que pagarme antes del viernes o las cosas se pondrán muy feas», dijo una voz masculina, áspera, al otro lado de la línea. Ella cerró los ojos con fuerza y apretó el teléfono contra su oído. «Por favor, dame más tiempo. Apenas estoy recuperándome de la mudanza, y...». «No hay excusas», la interrumpió el hombre. «Si no veo el dinero, te busco en tu edificio. Y no creo que quieras que tus nuevos vecinos sepan con quién te estás metiendo». La llamada terminó de golpe, dejando a Claudia temblando. Caminó de un lado a otro de la habitación, respirando agitadamente, hasta que su hijo entró con una sonrisa inocente, mostrando un dibujo que había hecho en la escuela. Ella se agachó, lo abrazó con fuerza y escondió el miedo detrás de una sonrisa forzada. Esa misma tarde, en el estacionamiento, Ernesto se encontró con Claudia. Ella llevaba una bolsa de mandado y el cabello suelto, pero había algo en su mirada que denotaba cansancio. «¿Todo bien?», preguntó él con amabilidad. «Sí, claro, todo bien», respondió ella rápidamente, como quien intenta cortar una conversación peligrosa. Ernesto no insistió, pero mientras la veía entrar al edificio, algo le decía que no estaba diciendo toda la verdad. En el 401, don Julián se preparaba para su inspección rutinaria. Con una libreta en mano, comenzó a recorrer los pasillos del edificio, tomando nota de cualquier detalle que le pareciera fuera de lugar: una maceta mal puesta, una bicicleta apoyada contra la pared, una lámpara que titilaba. Cada observación era anotada como si estuviera preparando un informe militar. Al llegar frente a la puerta del 201, escuchó voces bajas. Claudia hablaba por teléfono nuevamente, y aunque no se entendían bien las palabras, el tono de súplica era evidente. Julián sonrió con satisfacción. Sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que le daría la razón frente a los demás. Doña Margarita, mientras tanto, había subido al segundo piso casualmente para tender ropa en la azotea, pero en realidad estaba husmeando, como de costumbre. Al cruzarse con Julián, ambos se miraron cómplices. Los dos estaban seguros de que Claudia escondía un secreto. Esa noche, la rutina del edificio parecía tranquila. Las luces de los departamentos se apagaban una a una y el murmullo de la ciudad se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Sin embargo, en el corazón de Claudia, la tormenta apenas comenzaba. Estaba sentada frente a la ventana, mirando la calle oscura, mientras el recuerdo de la llamada resonaba en su mente como una amenaza constante. Diego dormía plácidamente en su cama, ajeno a todo. Claudia acarició su cabello suavemente y murmuró: «No te preocupes, hijo, yo voy a protegerte, cueste lo que cueste». En el edificio, cada vecino seguía con su vida,
pero sin saberlo, todos estaban ya atrapados en una red de sospechas, apariencias y verdades a medias que pronto estallarían como un secreto imposible de contener. La mañana en edificio Las Jacarandas comenzó con un aire más pesado que de costumbre. El olor a café recién hecho escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el ruido de los coches que circulaban en la avenida y el pregón de un vendedor ambulante que ofrecía tamales desde su triciclo. Parecía un día común, pero los rostros de los vecinos no lo eran. Cada quien llevaba consigo un cúmulo de pensamientos y dudas que se entrelazaban en un ambiente cargado de sospechas. En el departamento 201, Claudia se levantó temprano, como siempre, preparando el desayuno para Diego. Puso pan en la tostadora y sirvió un vaso de leche con chocolate, mientras trataba de sonreírle a su hijo. Sin embargo, por dentro, la inquietud seguía royendo su pecho. La llamada amenazante de días anteriores no se borraba de su mente, y aunque intentaba actuar con normalidad, la tensión se reflejaba en su manera de mover las manos, en el temblor de su voz y en las miradas largas que lanzaba hacia la ventana, como esperando que alguien apareciera allí. Diego, ajeno al peso de los secretos de su madre, le contaba con entusiasmo sobre un trabajo escolar en el que debía hablar de su familia. «Voy a decir que tú eres la más fuerte de todas las mamás, que nunca te rindes y que siempre me cuidas», dijo con una sonrisa luminosa. Claudia se quedó en silencio un instante, conmovida. Se agachó, lo abrazó fuerte y murmuró: «Eso es lo único que importa, mi amor». Mientras tanto, en el 102, doña Margarita estaba inquieta. El rumor que ella misma había ayudado a sembrar sobre Claudia no dejaba de rondarle la cabeza. Se había convencido de que la joven ocultaba algo grave, pero lo que al principio había sido un entretenimiento ahora la mantenía ansiosa, como si su necesidad de descubrir la verdad se hubiera convertido en una misión personal. Esa mañana, se vistió con un vestido floreado, se puso sus zapatillas bajas y decidió subir a saludar, pretexto suficiente para husmear un poco más. Al mismo tiempo, en el 301, Ernesto intentaba concentrarse en un nuevo diseño gráfico para un restaurante, pero las palabras de don Julián seguían resonando en su cabeza. No podía sacudirse la idea de que Claudia estaba envuelta en algo extraño. Se servía café tras café, caminaba de un lado a otro del departamento y de vez en cuando miraba por la ventana hacia el segundo piso, tratando de descubrir algo en los gestos o en los movimientos de su vecina. Don Julián, por su parte, estaba aún más decidido que nunca a llegar al fondo del asunto. Desde muy temprano se había puesto su mejor guayabera blanca y bajó al vestíbulo del edificio con su libreta de administrador en mano. Revisaba buzones, saludaba a cada vecino que entraba o salía y anotaba todo lo que le parecía fuera de lugar. Se sentía como un guardián, un centinela que debía proteger la integridad del lugar. Sin embargo, detrás de su porte serio había una gran necesidad de ser reconocido, de que los demás lo vieran como alguien indispensable. La primera tensión del día ocurrió cuando doña Margarita llegó al 201. Tocó la puerta con una sonrisa exagerada y un tono cantarín. «Vecina, buenos días», exclamó. Claudia, sorprendida, tardó unos segundos en abrir. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera y aún sostenía el trapo con el que estaba limpiando la mesa. «Buenos días, doña Margarita. ¿En qué puedo ayudarla?» «Ay, no, nada. Solo vine a saludar, a darle la bienvenida otra vez y a ofrecerle un poco de pan que horneé ayer. Ya sabe, una no puede guardar tanto sola», dijo mientras levantaba una charola cubierta con una servilleta. Claudia sonrió con educación, agradeció y la invitó a pasar. Margarita observó cada rincón del departamento como si sus ojos fueran linternas. Se fijó en los papeles sobre la mesa, en una caja apilada junto a la pared y hasta en la mochila de Diego que estaba tirada en el sofá. «Qué ordenada tiene su casa, vecina. Aunque, veo que todavía le quedan algunas cajas. ¿Se trajo muchas cosas?», preguntó con un tono inocente que no lograba ocultar su curiosidad. Claudia se tensó, pero respondió con calma: «Sí, todavía estoy acomodando, ya sabe cómo es la mudanza». Mientras conversaban, Diego salió corriendo de su habitación mostrando orgulloso su dibujo. Margarita lo abrazó y fingió ternura, pero por dentro analizaba cada detalle. Cuando por fin se despidió, bajó las escaleras casi corriendo y se encontró con don Julián en el pasillo. «Le digo una cosa, Julián, esa mujer esconde algo. Yo lo vi en sus ojos. Y esas cajas no me dan buena espina». El administrador asintió con solemnidad. «No se preocupe, Margarita, yo me encargaré de que la verdad salga a la luz». Al caer la tarde, el edificio parecía tranquilo otra vez. Sin embargo, la calma era engañosa. Ernesto decidió bajar al vestíbulo a despejarse un poco. Allí encontró a Claudia regresando de la tienda con 2 bolsas de mandado. Se ofreció a ayudarla, y aunque ella al principio se negó, terminó aceptando.
Subieron juntos las escaleras y, durante ese trayecto breve, Ernesto notó en su vecina una fragilidad que no había percibido antes. Si necesitas algo, lo que sea, puedes contar conmigo, le dijo con sinceridad. Claudia lo miró con gratitud, pero también con un dejo de tristeza. Gracias, de verdad. A veces es difícil confiar, pero se lo agradezco mucho. Esa misma noche, cuando las luces de los departamentos comenzaban a apagarse, alguien dejó un sobre debajo de la puerta del 201. Claudia lo encontró al salir a tirar la basura y sintió que el corazón se le detenía. Lo abrió con manos temblorosas y adentro había una nota escrita con letras torpes. El tiempo se acabó. Quiero mi dinero ya. Se llevó la mano a la boca para contener un grito. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Cerró la puerta apresuradamente, respirando con dificultad. Afuera, la vida en el edificio parecía seguir normal, con los vecinos viendo televisión o preparando la cena. Nadie imaginaba el miedo que se apoderaba de ella en ese instante. En el piso superior, don Julián escribía en su libreta un nuevo informe sobre la conducta sospechosa de Claudia, mientras doña Margarita hablaba por teléfono con otra vecina alimentando el fuego del chisme. Ernesto, desde su balcón, encendía un cigarro con la vaga sensación de que algo estaba a punto de estallar. En las jacarandas, las sospechas ya no eran simples rumores, eran ecos que rebotaban de un departamento a otro, creciendo en intensidad, preparando el terreno para lo que vendría después. El amanecer en edificio Las Jacarandas llegó con un cielo gris y nublado, como si el clima también presintiera que algo estaba por desbordarse. El murmullo de la ciudad apenas se filtraba por las ventanas, pero en el interior del edificio la tensión era más notoria que nunca. Los vecinos ya no se saludaban con la misma cordialidad, las miradas largas, los silencios incómodos y los cuchicheos en las escaleras habían reemplazado a las conversaciones ligeras que antes llenaban los pasillos. Claudia no había podido dormir. El sobre con la amenaza seguía guardado en su cajón, como un recordatorio constante de que el tiempo se le acababa. Había pasado gran parte de la noche caminando de un lado a otro, con las manos en la cabeza, tratando de pensar en una salida. Diego, por suerte, dormía profundamente, pero ella temía que, en cualquier momento, su hijo pudiera verse arrastrado por las sombras que intentaba mantener lejos. A media mañana, Ernesto tocó a su puerta con la excusa de devolverle un recipiente que ella le había prestado. Claudia lo recibió con el rostro cansado y ojeras profundas. Ernesto lo notó enseguida. «Claudia, ¿te encuentras bien?», preguntó con voz suave, dejando el recipiente sobre la mesa. Ella titubeó, intentando sostener la mentira que se había repetido tantas veces. «Sí, solo no he dormido mucho». Pero Ernesto la miró fijamente, y ella sintió que esa mirada atravesaba las capas de silencio que había construido. Durante unos segundos, pensó en contarle todo, soltar la carga que la estaba consumiendo, pero se contuvo. «Gracias por preocuparte», añadió rápidamente, queriendo cerrar el tema. Ernesto no insistió, pero su preocupación creció. Al salir al pasillo, se topó con doña Margarita, que lo interceptó como una cazadora que no suelta a su presa. «¿Y qué viste?», preguntó con mal disimulada ansiedad. «Nada, doña Margarita, nada de lo que usted imagina», respondió con fastidio, intentando esquivar su mirada. Ella frunció los labios y murmuró: «Yo sé que esa mujer trae problemas, Ernesto. No se deje engañar por esa carita». Mientras tanto, en el cuarto piso, don Julián terminaba de preparar un anuncio que pensaba pegar en la entrada del edificio. El texto, escrito con letras grandes y serias, advertía que cualquier actividad sospechosa sería reportada a las autoridades. Se consideraba un acto de justicia, pero en el fondo era también un espectáculo, una manera de demostrar su autoridad frente a todos. Con un martillo en mano y un par de clavos, bajó decidido al vestíbulo y fijó el papel en la pared junto al buzón. El mensaje no tardó en causar revuelo. Al pasar por allí, las vecinas lo leyeron y comenzaron a murmurar entre ellas. Algunos se alarmaron, otros lo consideraron exagerado, pero todos coincidieron en que algo raro estaba sucediendo. Claudia, al salir para llevar a Diego a la escuela, vio el cartel y sintió que las piernas le temblaban. Era como si el edificio entero la señalara directamente. Bajó la mirada, tomó fuerte de la mano a su hijo y caminó con rapidez, sin detenerse a saludar a nadie. Al mediodía, el silencio se rompió de golpe. Un hombre desconocido llegó al edificio, tocando con fuerza la puerta del 201. Vestía una chamarra oscura y llevaba un gesto amenazante en el rostro. «Claudia, abre. Sabes que no puedes esconderte», gritó con voz ronca. Los gritos hicieron eco por todo el pasillo. Doña Margarita salió de inmediato de su departamento, con los ojos brillando de emoción ante la escena. Ernesto, alarmado, bajó corriendo desde el tercer piso.
Don Julián, al escuchar los ruidos, descendió también con pasos firmes, como si por fin tuviera la oportunidad de poner orden. Claudia, pálida y con el corazón desbocado, abrió la puerta apenas unos centímetros, intentando mantener la calma. «Te dije que necesito más tiempo», susurró con voz quebrada. El hombre levantó la voz para que todos escucharan. «Ya no hay tiempo, Claudia. Si no pagas hoy, voy a hacer que todos sepan quién eres en realidad». El murmullo entre los vecinos fue inmediato. Doña Margarita se llevó la mano al pecho fingiendo escándalo, aunque por dentro saboreaba cada palabra. Ernesto dio un paso al frente. «Oiga, cálmese. Aquí hay un niño, no haga esto enfrente de él». El desconocido lo miró con desprecio, pero bajó un poco el tono. «Esto no es asunto tuyo». Don Julián, con su voz de administrador autoritario, intervino. «Señor, usted no puede venir a alterar la paz de este edificio. Le exijo que se retire o voy a llamar a la policía». El hombre lo fulminó con la mirada, escupió una maldición y finalmente se marchó, no sin antes advertir a Claudia: «Nos veremos pronto. No te escondas». Cuando la puerta del edificio se cerró tras él, quedó un silencio tenso, como el aire después de una tormenta. Todos miraban a Claudia, que apenas podía sostenerse en pie. Ernesto se acercó para ayudarla, pero ella retrocedió, abrazando a Diego como si quisiera protegerlo de todos. «Yo, lo siento», dijo con voz quebrada, antes de cerrar la puerta con fuerza. El pasillo se llenó de susurros. Doña Margarita comenzó a relatar lo ocurrido como si fuera un espectáculo teatral. Don Julián, inflado de importancia, murmuraba que había tenido razón desde el principio. Ernesto, en cambio, se quedó quieto frente a la puerta cerrada, con una mezcla de impotencia y preocupación. Esa noche, el edificio entero estaba alterado. Algunos vecinos llamaban por teléfono a familiares para contar lo sucedido, otros cerraban bien sus puertas por miedo. En el 201, Claudia permanecía sentada en la sala, con las luces apagadas, mientras Diego dormía en su cuarto. Tenía las manos entrelazadas y el rostro perdido, consciente de que ya no podía seguir ocultando lo inevitable. En las jacarandas, la verdad había golpeado con fuerza, y nada volvería a ser igual. El eco de los gritos del desconocido seguía resonando en las paredes, recordándoles a todos que la calma del edificio era apenas una fachada, y que las apariencias estaban a punto de desmoronarse. La noche había caído sobre edificio Las Jacarandas con un silencio extraño, más denso de lo habitual. El aire estaba cargado de electricidad, como si cada ladrillo de las paredes guardara la tensión acumulada durante semanas. Los vecinos, que antes solían asomarse a los balcones para platicar o dejar escapar risas, permanecían ahora tras sus cortinas, observando con ojos desconfiados. Los rumores sobre Claudia ya no eran solo susurros, eran certezas a medio construir, mezcladas con miedos y prejuicios. En el departamento 201, Claudia se paseaba como un fantasma. Había dejado a Diego dormido, pero el niño, incluso en sueños, parecía percibir la inquietud de su madre, girando de un lado a otro en la cama. Claudia miraba el sobre con la amenaza que había recibido días atrás, todavía arrugado en sus manos. Sabía que el hombre volvería. Sabía que no podía seguir huyendo. El eco de sus pasos en el piso retumbaba como si marcara una cuenta regresiva. En el 301, Ernesto no podía concentrarse en nada. Había intentado trabajar, mirar televisión, leer, pero cada vez terminaba mirando hacia el pasillo oscuro, pensando en Claudia. Su instinto le decía que aquella mujer estaba atrapada en algo que no merecía enfrentar sola. Con un impulso repentino, se puso una chamarra ligera y salió de su departamento, decidido a hablar con ella, aunque no supiera qué palabras usar. Doña Margarita, desde el 102, estaba más despierta que nunca. Había preparado un té de manzanilla, pero lo tenía olvidado en la mesa mientras permanecía junto a la ventana, esperando ver cualquier movimiento extraño. Sus ojos brillaban con esa mezcla de curiosidad y dramatismo que siempre la acompañaba. Si algo sucedía esa noche, estaba dispuesta a ser la primera en contarlo al día siguiente, adornado con detalles y exageraciones. En el cuarto piso, don Julián repasaba sus notas con seriedad. Había escrito páginas enteras sobre los comportamientos sospechosos de Claudia y se imaginaba ya entregando un reporte a las autoridades, convencido de que se convertiría en el héroe del edificio. Acomodó sus papeles sobre el escritorio, se ajustó las gafas y se sintió como un juez a punto de dictar sentencia. El golpe en la puerta del edificio llegó como un trueno. Un puñetazo seco contra la madera hizo que varios vecinos se asomaran de inmediato. Claudia se levantó de un salto, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía perfectamente quién era. Ernesto, que bajaba por las escaleras, lo escuchó también y apresuró el paso. El hombre de la chamarra oscura había regresado. Esta vez, su voz resonó por todo el vestíbulo.
Claudia, ya basta de juegos. Abre ahora mismo o haré que todos se enteren de quién eres. Los vecinos comenzaron a salir de sus departamentos, algunos con miedo, otros con curiosidad. Doña Margarita abrió la puerta de par en par, cruzándose los brazos con gesto triunfal, como quien presencia la confirmación de sus sospechas. Don Julián bajó lentamente, con la libreta en la mano, preparado para intervenir. Claudia abrió la puerta del 201 con el rostro desencajado. El hombre dio un paso al frente, alzando la voz. Tienes una deuda que no puedes seguir ignorando. Si no me pagas hoy, voy a arruinarte la vida. El silencio del pasillo era absoluto. Todos escuchaban. Claudia respiró hondo, y por primera vez en semanas, levantó la voz. Basta. No voy a seguir callando. Sí, es cierto que tengo una deuda. Confié en la persona equivocada, hice un trato que nunca debí aceptar, y me persiguen por ello. Pero no soy una criminal. Soy una madre que solo quiere proteger a su hijo. Los murmullos comenzaron a recorrer el pasillo. Margarita llevó la mano a la boca, fingiendo sorpresa, mientras Julián anotaba cada palabra como si fueran pruebas en un juicio. Ernesto se adelantó y se colocó entre Claudia y el hombre. No tiene derecho a amenazarla aquí. Este es su hogar, y no está sola, dijo con firmeza. El hombre se burló. ¿Y tú quién eres? ¿Su guardaespaldas? Soy su vecino, y no voy a permitir que la sigas acosando, respondió Ernesto, manteniendo la mirada fija. La tensión creció hasta volverse insoportable. El desconocido dio un paso atrás, miró a todos con rabia y gritó, «Esto no termina aquí». Luego salió del edificio golpeando la puerta con tal fuerza que el eco retumbó en cada rincón. Claudia se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos, mientras todos la observaban. Nadie habló durante varios segundos. Fue ella quien rompió el silencio, con voz entrecortada. No quería que supieran nada. Pensé que si lo ocultaba, Diego estaría a salvo. Pero ahora todos lo saben. Julián levantó su libreta, dispuesto a pronunciar un discurso solemne, pero Ernesto lo interrumpió con un gesto. Ya estuvo, don Julián. Esto no es un circo. Ella necesita apoyo, no acusaciones. Margarita, sin embargo, no pudo resistirse. Ay, Ernesto. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Voltear la cara como si nada? Esa mujer trajo problemas a este edificio, y ahora todos estamos metidos en ellos. Claudia apretó los labios, conteniendo el llanto. Se giró hacia su puerta y murmuró, lo único que traje conmigo es el miedo de perder lo único que tengo, mi hijo. El pasillo quedó en un silencio cargado. Nadie supo qué responder. Finalmente, Claudia entró a su departamento y cerró la puerta suavemente, como si con ello intentara poner un límite entre su mundo y el de los demás. El edificio entero parecía contener la respiración. Algunos vecinos regresaron a sus departamentos murmurando entre ellos. Margarita bajó refunfuñando, indignada de que Ernesto hubiera defendido a Claudia. Don Julián subió con paso rígido, sintiéndose derrotado pero aún convencido de que su deber era restablecer el orden. Ernesto, en cambio, se quedó un momento frente a la puerta del 201, escuchando el silencio del interior, con la firme decisión de no abandonarla en medio de aquel caos. Esa noche, desde la azotea del edificio, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como testigos indiferentes. Pero dentro de las jacarandas, los secretos habían dejado de ser susurros y se habían convertido en una verdad a voces que nadie podía ignorar. Los muros del edificio parecían más estrechos, las miradas más pesadas, y el aire más difícil de respirar. Todos sabían que después de lo ocurrido, nada volvería a ser como antes. El amanecer sobre edificio Las Jacarandas llegó silencioso, como si la ciudad misma contuviera el aliento, consciente de que aquel día marcaría un antes y un después. Los rayos del sol atravesaban las ventanas, iluminando los pasillos aún con un aire cargado de tensión. Dentro del 201, Claudia despertó con un sobresalto. Aún sentía el eco de los gritos de la noche anterior resonando en sus oídos. Diego, su pequeño, dormía plácido, ajeno al mundo complicado de los adultos. Su madre lo observó, respiró profundo y comprendió que ya no podía vivir atrapada entre secretos y miedos. Mientras preparaba el desayuno, Claudia decidió que era hora de enfrentar todo. No podía seguir corriendo, no podía permitir que las amenazas continuaran marcando cada minuto de su vida. Tomó su teléfono y escribió un mensaje breve, directo, a Ernesto: hoy hablaré con todos. Necesito que estés conmigo. Ernesto llegó minutos después, tal como lo esperaba. Entró al departamento sin pedir permiso y saludó a Diego con una sonrisa tranquilizadora. Claudia lo miró, agradecida, y respiró profundamente, dejando que su nerviosismo se transformara en determinación. Hoy termina esto, dijo,
con voz firme. Bajaron juntos al vestíbulo. Cada paso resonaba con un peso diferente, como si los muros mismos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Los vecinos comenzaron a salir de sus departamentos, atraídos por un presentimiento o quizás por la curiosidad que nunca los había abandonado. Doña Margarita, como siempre, se adelantó con su andar dramático, seguida de cerca por don Julián, cuya libreta estaba lista para documentar cualquier eventualidad. Claudia se detuvo en el centro del vestíbulo y miró a todos, respirando hondo. Sé que muchos de ustedes me han juzgado sin conocer toda la historia, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Es cierto que tuve problemas y deudas que me persiguieron, pero nunca he querido perjudicar a nadie en este edificio. Solo quería proteger a mi hijo y seguir adelante con nuestra vida. Un murmullo recorrió el pasillo. Margarita cruzó los brazos, intentando mantener su aire de autoridad, pero en su mirada se notaba sorpresa. Don Julián bajó la libreta y frunció el ceño, desconcertado por la claridad con la que Claudia hablaba. Hoy quiero ser honesta con ustedes, continuó. Las amenazas que recibí no eran juego ni coincidencia. Pero también debo confesar que, mientras huía y ocultaba cosas, temía que alguien me juzgara sin conocer mi verdad. Ernesto ha estado aquí desde el principio, apoyándome, y él puede dar testimonio de que siempre actué con la intención de proteger a Diego. Todos escuchaban, tensos, sin interrumpir. Ernesto asintió y añadió, lo que dice es cierto. He visto cómo ha luchado, cómo ha intentado mantener todo en orden. Y sé que la amenaza externa es real. En ese instante, la puerta del vestíbulo se abrió nuevamente. El hombre de la chamarra oscura apareció por última vez, con un maletín en la mano. Su expresión era amenazante, pero algo en los ojos de Claudia lo hizo detenerse. No quiero problemas, dijo ella con voz firme. Hoy pagaré lo que debo, y esto termina aquí. El hombre la observó unos segundos, luego bajó la cabeza, abrió el maletín y sacó unos documentos. Esto no era lo que parecía, dijo, sorprendentemente tranquilo. Solo quería asegurarme de que cumplieras con un contrato que firmaste sin leer. La amenaza era parte de un sistema de presión que la compañía me pidió usar. Pero veo que has actuado con responsabilidad, y eso cambia las cosas. Todos quedaron en silencio. Margarita entrecerró los ojos, incrédula, mientras don Julián respiraba con un extraño alivio, sin comprender del todo la revelación. Ernesto sonrió, y Claudia sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Lo que quiero que aprendan, continuó Claudia, dirigiéndose a los vecinos, es que las apariencias engañan. Nadie aquí está libre de secretos, nadie puede juzgar sin conocer la verdad completa. Podemos vivir juntos, compartir este espacio, y aún así respetar los límites de cada uno. Los vecinos comenzaron a asentir lentamente. Algunos bajaron la cabeza, otros cruzaron miradas que transmitían disculpas silenciosas. Margarita murmuró, nunca imaginé que todo fuera así. Don Julián cerró su libreta y respiró hondo. Supongo que me adelanté en los juicios, dijo, con humildad. Pero prometo que de ahora en adelante, seré más cuidadoso. Claudia respiró profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Ernesto tomó su mano, y juntos miraron a Diego, que se asomaba curioso desde el hombro de su madre. Era un nuevo comienzo, no solo para ella y su hijo, sino para todo el edificio. La tensión que había definido semanas de sospechas y rumores finalmente se disipaba. El hombre de la chamarra oscura salió del edificio sin más palabras, y con él se llevó las sombras que habían estado acechando a Claudia. En su lugar, quedó un silencio sereno, un aire de paz que nadie había sentido desde que llegaron los problemas. Los vecinos comenzaron a conversar, tímidamente al principio, después con risas, recordando cómo cada uno había sido parte de la historia sin saberlo. Desde la azotea, la ciudad parecía iluminarse con una claridad diferente. Claudia y Ernesto subieron para contemplar el horizonte. El cielo estaba despejado, los edificios a lo lejos brillaban con la luz del sol que empezaba a asomar. Diego lo seguía con pasos cortos y curiosos, mirando el mundo como si todo fuera posible. Claudia se inclinó y susurró, finalmente, todo está en su lugar. No hay secretos que nos asusten, solo la verdad y nuestra familia. Ernesto asintió, con la mirada puesta en ella, y juntos respiraron profundo, sintiendo que el edificio, los vecinos y hasta la ciudad habían cambiado con ellos. La amenaza, los rumores, la desconfianza, todo quedó atrás. Solo quedaba la certeza de que la verdad siempre libera, aunque llegue tarde y de la forma más inesperada. Y así, en Edificio Las Jacarandas, la vida volvió a fluir. Los secretos se transformaron en enseñanzas, las sospechas en respeto, y la rutina cotidiana en un espacio donde cada uno podía existir sin temor. Porque, al final, la comunidad no era perfecta,
Pero la verdad había demostrado ser más fuerte que cualquier mentira, más poderosa que cualquier miedo.